Hola, buenas tardes. Soy Sergio García, soy médico especialista en rehabilitación del Complejo Hospitalario de Albacete y vamos a hablar un poco de patología del pie del adulto. Bueno, vamos a hacer un poquito un esquema de cómo vamos a hablar de la patología del pie del adulto. Hablaremos de la patología de la bóveda plantar, de la patología del antepié y de la patología del retropié. Este vídeo no pretende ser extensísimo en todas las patologías que afectan a estas estructuras, pretende ser un bosquejo de las patologías más importantes que afectan al pie del adulto. Por tanto, vamos a empezar con la patología de la bóveda plantar. En general hablaremos de la patología del pie plano, que generalmente es un pie plano valgo, y del pie cabo. ¿Qué define al pie plano del adulto? Bueno, pues el pie plano del adulto, lo podéis ver en la imagen, ha perdido gran parte de su arco plantar, de manera que se asocia a un valgo del retropié, a una verticalización del astrágalo, que es un hueso que está ahí y está mirando hacia abajo, y un hundimiento del escafoides, que es la clave de bóveda. En un arco de una iglesia, en un arco de piedra, la piedra que está en el centro es lo que se llama clave de bóveda. Bueno, pues la clave de bóveda en el arco plantar es el escafoides, y en el pie plano del adulto el escafoides está hundido y el astrágalo está vertical. ¿Cuáles son las causas de pie plano del adulto? Bueno, pues hay infinidad de causas de pie plano del adulto, desde problemas óseos, traumáticos, enfermedades congénitas, alteraciones cápsulo-ligamentosas, alteraciones neuromusculares, pero la principal causa de pie plano adquirido del adulto es la disfunción del tibial posterior, que es un tendón que va por detrás del maleolo interno, se inserta en el tarso y es el que mantiene el pie con la forma de arco así. Cuando hay una disfunción o una rotura del tibial posterior, el pie se va aplanando progresivamente y al final el pie se queda completamente plano. La disfunción del tibial posterior es un trastorno muy complejo que tiene distintas fases y que vamos a ir viendo cómo el tendón primero está inflamado y provoca dolor, y al final lo que acaba provocando es deformidad, con unas deformidades terribles, como hemos visto en la foto de antes, en la que el pie acaba totalmente hundido y acaban haciendo incluso úlceras por apoyo en la zona del escafoides. Eso ya es patología que no tiene tratamiento que ya el tratamiento es quirúrgico, es una patología mucho más compleja, pero sí es cierto que la primera causa y la causa más frecuente de pie plano del adulto, un pie adquirido, es decir, un paciente que en la infancia no tenía pies planos y conforme pasan los años va perdiendo el arco plantar y el pie se queda plano. Pues la causa fundamental de ese pie plano adquirido es la disfunción del tibial posterior. ¿Con qué cursa el pie plano o la disfunción del tibial posterior? Pues en una fase inicial cursa con dolor, porque hay una tenosinovitis del tibial posterior, luego va apareciendo una deformidad en la que va perdiendo bóveda plantar y se va aplanando el pie, y esto conduce irremisiblemente a una alteración de la marcha. Dicen que una imagen vale más que 1000 palabras, bueno, pues esto es una disfunción severísima del tibial posterior, con un pie totalmente plano, valgo, en el que volvéis a ver el signo de too many toes, que es que se ven muchos dedos en la parte externa. Simplemente con esta imagen ya sabemos que ese paciente tiene una rotura del tibial posterior, sin hacer muchas pruebas de imagen. Es un pie plano, valgo, que ha ido apareciendo con el paso de los años y con esta deformidad típica del pie plano valgo. ¿Cómo se diagnostica el pie plano del adulto? Pues primero con un fotopodoscopio. El fotopodoscopio es este instrumento, es un cristal con dos espejos y una fuente de luz, que lo que nos permite es ver la imagen reflejada de la huella plantar. En este caso, veis cómo el pie apoya toda la planta, no hay arco plantar, que sería lo normal aquí, como luego veremos, y con esto ya tenemos una manera muy sencilla de diagnosticar si es un pie plano. Anteriormente se utilizaba el podograma, se pasaba un rodillo entintado en la planta del pie, al paciente se le pedía que pisase sobre un papel y se medían una serie de la parte más ancha del apoyo de los metas, la parte más estrecha el istmo plantar. Cuando la parte más estrecha, el istmo plantar, se va ensanchando, tenemos el pie plano de grado 1, de grado 2, de grado 3 y de grado 4, ¿vale? Esto forma parte de la historia de cuando se iba a hacer unas plantillas con un rodillo entintado, se le manchaba toda la planta del pie, se le hacía pisar y teníamos una referencia de cómo era su huella plantar. Para objetivar y para medir el ángulo que define el pie plano, tenemos que hacer una radiografía lateral del pie en carga y medimos el ángulo de Costa-Bartani. El ángulo de Costa-Bartani se mide tomando la porción más baja del
del astrágalo, la porción más baja del calcáneo, se traza una línea entre esos dos puntos y otra línea que sigue el eje del primer radio. Este ángulo tiene que estar entre 120 y 130. Cuando el ángulo es más estrecho hablaremos de un pie cabo, cuando el ángulo es de menos de 120 grados hablaremos de un pie plano. ¿Vale? Esta es una de las mediciones, no es la única, pero sí la que más utilizamos en clínica para determinar y cuantificar la cantidad de plano o la cantidad de valgo que tiene ese pie. Una vez que hemos cuantificado si el pie es un pie plano o un pie valgo, lo que tenemos que ver es si esa deformidad, en este caso de pie plano, es flexible y es reductible o ya está estructurada. Tenemos dos test para ver si el pie plano es flexible o no es flexible. El jack test, que es hacer una flexión dorsal del primer dedo. Cuando aparece una flexión dorsal del primer dedo va a haber una torsión interna de la tibia y va a aparecer el ángulo, el arco plantar. Eso nos lleva a pensar que es un pie plano, pero es flexible. Otra manera es pedirle al paciente que se ponga de puntillas, que es lo que se llama Heel Rising Test. Se le pide al paciente que se ponga de puntillas y al ponerse de puntillas igual habrá una rotación, una torsión interna de la tibia, el calcáneo se nos va a desplazar hacia adentro y aparecerá el arco plantar que antes no observábamos. Eso nos lleva a tener orientación diagnóstica. Es un pie plano, pero es flexible, todavía no está estructurada la deformidad. ¿El tratamiento del pie plano del adulto? Bueno, pues el tratamiento del pie plano del adulto se hará en base a el estadio evolutivo y a la clínica. Si hay problemas inflamatorios y el paciente cursa con dolor, tratamiento médico con AINES. El tratamiento ortésico, que es muy importante en los pacientes con deformidad de pie plano, el uso de plantillas para apoyar y levantar suavemente el arco plantar cuando son arcos todavía flexibles, que intentamos darle un poquito de altura. Cuando la deformidad ya está estructurada, lo que pretende la plantilla ya no es levantar el arco, sino dar soporte para que la estructura plantar tenga la mayor superficie de contacto posible. Supongo que en otros vídeos técnicos ortopédicos con mucha más experiencia que yo pues os hablarán de la toma de medidas, de la elaboración de las plantillas, de los distintos materiales, pero como norma general hay que saber si el pie es un pie plano flexible y podemos intentar levantar ese arco, o es un pie plano que ya está estructurado y lo que damos es contención, simplemente superficie, damos confort. Cuanta más superficie de contacto y materiales que tienen mayor capacidad de absorción de los impactos, pues más cómodo va a ir el paciente. Luego hay que hacer también un control del retropié, del paro y el valgo del retropié. De ahí que sean muy importantes los calzados, tanto calzados estrictamente ortopédicos o calzado convencional, que tienen contrafuertes un poco más altos para sujetar la deformidad. Durante años y años a los niños, sobre todo a los que nacimos en los 70, pues todos llevamos zapatos ortopédicos, todos llevamos plantillas, porque el pie plano del niño se corregía en toda circunstancia. Eso ha cambiado. Actualmente un pie plano de un niño no siempre se corrige hasta que no alcanza cierto grado de madurez. Si no aparece el arco plantar, entonces se empiezan a hacer correcciones. Si no, lo que se pueden hacer en todo caso son ejercicios para trabajar el tono de la musculatura plantar, el tibial posterior, para que fisiológicamente vaya apareciendo el arco plantar. Como hablamos de los adultos y la principal causa de pie plano del adulto es el tibial posterior, si estamos en una fase inicial en la que hay tenosinovitis del tibial posterior, tratamiento será antiinflamatorio, con AINES, con frío, con técnicas físicas para mejorar la inflamación de la vaina del tibial, y después hacer ejercicios de potenciación para que todavía podamos levantar ese arco. Y cuando el tendón está completamente roto, pues entonces las medidas ya son de contención, y en casos muy avanzados incluso hay que hacer una reparación quirúrgica para conseguir un apoyo plantígrado y que no aparezcan esas deformidades brutales con úlceras en la zona del escafoides. El pie cabo, a diferencia del pie plano, es un aumento de la bóveda plantar. Generalmente va unido no con valgo del talón, sino con varo del talón. El calcáneo va desviado hacia adentro. Y normalmente el pie plano, el pie cabo, a diferencia del pie plano, tiene deformidades en los dedos. Suele asociar dedos en garra. La etiología del pie cabo, al igual que la etiología del pie plano, es múltiple. Puede ser secundaria a lesiones óseas, lesiones cápsulo-ligamentosas, pero lo más importante, al igual que decíamos que en el pie plano era la disfunción del tibial posterior, la aparición de un pie cabo con el paso de los años es la alteración neurológica, siempre y cuando que el paciente no haya realizado
deporte de alto impacto, como puede ser el ballet, el básquet, que hacen que el paciente tenga un hipertono de la musculatura plantar y que provoca la deformidad en cabo con el paso de los años. Cuando encontramos un paciente que no ha hecho este tipo de actividades y va desarrollando un aumento del arco plantar, tenemos que sospechar siempre una enfermedad neurológica. Por tanto, el pie cabo puede ser el primer signo de alerta de determinadas enfermedades neurológicas progresivas que van apareciendo con los años. ¿Cómo se diagnostica el pie cabo? Pues seguimos el mismo esquema que seguíamos con el pie plano. La evaluación clínica en el fotopodoscopio, en el que, a diferencia de lo que veíamos antes, solo vemos apoyo en el talón y en el antepié. El arco plantar está totalmente levantado, el istmo plantar es tremendamente estrecho, ¿de acuerdo? A diferencia de lo que veíamos antes, en el que el istmo plantar era prácticamente de la misma anchura que la zona de apoyo de los metas. El podograma, como decíamos antes, forma parte de la historia, pero igual se entintaba la planta del pie, se le hacía apoyar al paciente sobre un papel y tendríamos una huella plantar que sería normal, un pie cabo de primer grado en el que hay un estrechamiento del istmo plantar y un pie cabo ya más severo en el que ni siquiera apoya el istmo plantar, solamente tiene apoyo en la zona de las cabezas metatarsales y en el talón. En cuanto a la radiografía, volvemos al ángulo de Costa-Bartani, que en este caso serán ángulos de menos de 120 grados, en este caso es un ángulo de 110 grados, ¿veis? La porción inferior del astrágalo, la porción inferior del calcáneo, se traza una línea y después una línea que sigue la línea del primer radio, de manera que este ángulo, que tiene 110 grados, nos indica que hay una deformidad de pie cabo. Y por mi parte nada más, muchas gracias por su atención, espero no haberme extendido, que me he extendido mucho, espero que sea de utilidad para los que veáis este vídeo y nada, ponerme a vuestra disposición. Mi dirección de correo es comendador1212@gmail.com, está en la primera página de la presentación y nada más, muchas gracias.